Muy bien, Hechos capítulo 13. Hoy tenemos una buena cantidad de lectura en la palabra, así es que prepárense y vamos a arrancar. La semana pasada, los que estuvieron aquí, vimos el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Y hemos estado viendo que desde su lance de ese primer viaje, siempre se menciona que Bernabé y Pablo iban juntos a todos los lugares. La semana pasada los dejamos a la mitad de ese primer viaje misionero. Creo que traje mi apuntador, no estoy seguro, quizá a lo mejor lo dejé por allá en la mesa, pero no le hace. Pueden ver el mapa. Si pueden poner el mapa, por favor. Y ya. Si se acuerdan, la semana pasada los dejamos en Pafos, y Pafos está acá abajo al sur de la isla de Chipre. Ahí se encuentra Pafos, y ahí fue donde dejamos a Bernabé y Pablo la semana pasada predicando el Evangelio. Si ustedes se acuerdan lo que leímos del capítulo 13 la semana pasada, vimos que ahí se encuentran con un funcionario del Imperio Romano que se llamaba Sergio Paulo. Se le llamaba el procónsul de ese lugar. Y se nos dice que era un hombre prudente, se nos dice que de hecho él mandó llamar a Bernabé y a Pablo para que le predicaran la palabra de Dios. Quería oír la palabra de Dios, estaba interesado en escuchar la palabra de Dios. Si hay mucha gente que está interesada en escuchar la palabra de Dios, que quiere saber acerca de lo que la palabra de Dios dice y cómo ésta se pudiera relacionar a su propia vida. Hay gente que tiene un interés genuino en conocer la palabra de Dios. Pero también juntamente con esa gente a menudo lo que hay son personas que quieren estorbar para que la palabra de Dios no lleve a cabo lo que el Señor manda a su palabra hacer. Ahora, Dios nos dice muy claramente que su palabra no va a ser estorbada, que su palabra va a llevar a cabo aquello para que lo que Él la envía. Pero hay gente que en su necedad quiere interferir para que las personas que quieren oír no oigan todo el consejo de Dios. Y ese era el caso con Sergio Paulo, porque desafortunadamente se encontraba con él un mago, al cual se le llama un falso profeta, y su nombre era Bar Jesús o Elimás, traducido al griego, que procuraba apartar de la fe al procónsul. Y vimos la semana pasada, ¿verdad?, la seriedad de no dejar o no permitir que nosotros en nuestra manera de vivir o en nuestra manera de presentar el Evangelio, de presentar nuestras vidas, la importancia de no convertirnos en piedras de tropiezo, de no convertirnos en aquellas personas que en lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios, los apartamos de Dios. Ya sea por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de vivir nuestra fe o no vivir nuestra fe, nuestra manera de hablar. Es muy importante porque el mismo Señor Jesucristo dijo que cualquiera que fuera piedra de tropiezo, cualquiera que hiciera tropezar a alguien, le valía más que se atara una piedra de molino alrededor del cuello y se echara al mar. Es algo muy serio entonces para el Señor, y este hombre eso es lo que estaba tratando de hacer, una piedra de tropiezo para el procónsul Sergio Paulo. Pero Pablo lo confronta lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lo confronta. Ahí si ven en Hechos 13, los versículos 9 al 12, le dice: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego, no podrás ver el sol por algún tiempo. Y sucedió como Pablo dijo, y cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Entonces Pablo confronta a este hombre, Pablo confronta a este mago, Pablo confronta a este hombre malvado y lo llama como lo que es un hijo del diablo. ¿Y saben qué? Yo me atrevo a decir que cualquier persona que quiere interponerse entre una persona que quiere escuchar el Evangelio, que quiere creer en el Señor, y el Señor, es un hijo del diablo, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos dice que solamente aquellos que han recibido a Jesús son los que tienen la potestad para ser llamados hijos de Dios. Así es que si alguien no ha recibido a Jesús, si alguien no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, no puede llamarse hijo de Dios. Es una persona que fue creada por Dios, es una persona a quien Dios le dio la vida, pero no es un hijo de Dios, porque solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor tienen no solamente la potestad, sino el derecho para llamarse hijos e hijas de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice en el primer capítulo del Evangelio según San Juan.
Si no lo estoy diciendo yo, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Y si quieren decir que la Biblia es exclusiva, que quiere excluir a cierto tipo de gente, eso es lo que es. La Biblia incluye dentro de la familia de Dios aquellos que han venido a Él por medio de Jesucristo y no por medio de nadie ni nada más. Cualquier persona que quiera venir a Dios por medio de por cualquier otro medio que no sea Jesús, no puede considerarse a sí mismo hijo de Dios. Entonces le dice hijo del diablo. ¿Sí? Y pasa exactamente lo que Pablo dijo que le iba a suceder. Queda ciego y el procónsul, al ver lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Y qué glorioso es cuando un pecador finalmente viene al conocimiento de Dios. Qué glorioso es ver cuando las escamas se le caen de los ojos, cuando la luz de Jesucristo brilla delante de ellos y finalmente se dan cuenta de la verdad del Evangelio y lo reciben con todo su corazón. Hoy seguimos con la segunda parte de ese viaje misionero. Sigan viendo el mapa ahí y traten de escuchar los nombres para que vean las ciudades a donde fue Pablo. Versículo 13. De Hechos 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, que está al sur de la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces ven a Pafos ahí abajo al sur de la isla de Chipre y ven esa línea roja que sube hacia la tierra firme. La primera ciudad que se encuentra ahí es Perge. Sí, es la primera ciudad en tierra firme que es en el área de lo que ahora conocemos como Turquía, en donde llega Pablo y Bernabé con el mensaje del Evangelio. Ahora hay algo digno de notar aquí, que después de este incidente que sucedió con este mago, dejó de ponerse a Pablo como el acompañante del grupo que iba con ellos y empieza a mencionársele como el líder. Empieza a ponerse el nombre de Pablo primero y aquí vemos cómo dice que Pablo y sus compañeros, ¿sí? Pablo de repente pasa a ser el líder del grupo. Pablo de repente, después de haber sido el acompañante, se convierte en aquel que va adelante, se convierte en aquel que va abriendo el camino, se convierte en aquel que es el principal del grupo. Ahora, es muy importante esto. Sí, porque Pablo, si había alguien capacitado para predicar el Evangelio, si había alguien capacitado para demostrar que Jesús era el Mesías, era Pablo. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, se nos dice en los primeros capítulos de Hechos, cuando se nos habla de Saulo de Tarso, y él tenía todo el conocimiento de la ley judía. De hecho, él se podía decir a sí mismo que él era judío de judíos y que en cuanto a la ley, nadie lo podía acusar de nada. Entonces, él era el indicado. Sin embargo, desde su conversión y hasta este momento, Pablo siempre se sometió a aquellos que Dios había llamado antes que él. Siempre se sometió a aquellos que Dios había usado en su vida y nunca trató de sublevarse sobre ellos, aun cuando tenía todo ese conocimiento. Sí, eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber, porque hay mucha gente muy educada, hay mucha gente con mucha educación, hay mucha gente que tiene la habilidad académica para ser grandes oradores, para ser motivadores, para presentar muchas verdades terrenales y quizás espirituales. Y sin ser llamados por Dios, sin ser puestos por Dios en la posición que quieren estar, tratan de sublevar a aquellos que Dios ha puesto sobre ellos para ellos mismos establecer sus propios grupos, establecer sus propias religiones, establecer sus propias ideas y tienden a atraer gente que quiere ver ese tipo de personas con gran facilidad de palabra, que tengan las licenciaturas, que tengan las diplomas, que tengan y muchas veces por más diplomas que se tengan, por más licenciaturas, por más educación, por más cumplimientos y logros académicos que se tengan, si Dios no nos llama a ponernos en el lugar en el que Él quiere usarnos, no nos va a servir de nada. Porque va a ser una predicación, va a ser una presentación con mucha elocuencia, sí, pero sin poder. Y no se necesita elocuencia para predicar la palabra de Dios, se necesita el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios.
Pablo les dice a los corintios que cuando fue a ellos, no fue con grandes palabras y con una predicación elocuente, fue temblando, nos dice. Fue con temblor, con temor y temblor, porque lo que llevaba para predicar era mucho más valioso que todos los conocimientos que él tenía. Pero hay gente así que por las licenciaturas que tiene, por la posición que tiene afuera, porque tiene facilidad de palabra o lo que sea, quiere imponerse sobre la gente sin que Dios lo llame, lo ponga en el lugar en el que quiere estar. Y muchas veces no es tanto por el ayudar, sino por el prestigio o el título o los beneficios que esto pudiera traer delante de la gente. Pablo no fue así, porque aun cuando él fue puesto como el primero, aun cuando fue llamado a ser el principal de los apóstoles, porque fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, las cosas que Pablo habla acerca de sí mismo nos deja ver su humildad. En Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 9, noten lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Dice: a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es Pablo, ¿ok? Este es el gran apóstol Pablo que está diciendo aquí, ¿saben qué? En realidad yo puedo decirles que yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy el menos importante de todos ellos. Y de hecho no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sí? Sin embargo, hay tantas personas que eso es lo que quieren. Quieren el título de apóstol, quieren el título de profeta, quieren el título de pastor, quieren el título de director, quieren el título de líder. Pero ¿saben qué? Los que queramos tener esos títulos, primero, tenemos que estar seguros de que Dios nos ha llamado a fungir como lo que queremos ser. Y segundo, tenemos que estar dispuestos a sufrir todo lo que sufrió Pablo, todo lo que sufrieron los apóstoles, todo lo que sufrieron los discípulos y los seguidores de Jesucristo. No por edificar su propio reino, sino por propagar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, si no estamos dispuestos a seguir las pisadas de Pablo, si no estamos dispuestos a ser imitadores de él y a seguirlo a él como él siguió a Cristo, entonces el título lo único que sirve es para tenerlo de adorno en la pared, es para tenerlo de adorno en nuestro escritorio, es para que la gente diga: oh, es el reverendo fulano de tal, o es el pastor fulano de tal, o es el líder del grupo fulano de tal. Dios no nos llama a hacer eso. Y como vamos a ver, Pablo pasó por muchas penalidades, muchos sufrimientos. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Sí? Pero él mismo no se reconocía como apóstol, no se sentía digno de ser llamado así. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:6, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que ¿quién? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Si hay mucha gente que se exalta a sí misma. Si hay mucha gente que por oportunidad o que su propio corazón malvado quiere tener de nuevo ese nivel, quiere tener ese título, quiere tener esa posición, se exalta a sí misma. Oh, yo soy fulano de tal. No, Dios te tiene que poner ahí, mi hermano. Dios te tiene que poner ahí, amigo. Y si Dios no es el que te ha puesto ahí, si Dios no es el que te ha llamado ahí, entonces quiere decir que debes someterte a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti hasta que Él decida exaltarte, así como Pablo lo hizo. Digo de nuevo, Pablo hubiera podido decirle a Bernabé: Bernabé, hazte a un lado. Yo soy el que tengo el conocimiento. Yo soy el que tengo el título. Yo soy el que conozco la ley. Tú no. Pero nunca lo hizo, siempre le dio el lugar a Bernabé que le pertenecía, porque él sabía que Dios había puesto a Bernabé sobre él, porque esa era la voluntad de Dios. Pero cuando fue la voluntad de Dios, Pablo fue exaltado, Pablo fue puesto en el principal lugar. ¿Y saben qué? Aun cuando hay otros lugares en la Biblia en donde se menciona a Bernabé primero, podemos ver a través de todo el libro de los Hechos que Pablo era al que Dios había llamado para hacer la obra que estaba haciendo. Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 12 nos dice: porque el que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Será humillado. No dice el que se enaltece quizás vaya un día a ser humillado. El que se enaltece a lo mejor un día Dios lo va a humillar. No, dice el que se enaltece a sí mismo, sin que Dios lo levante, sin que Dios lo eleve, sin que Dios lo ponga, ¿sí?, en el lugar que está.
va a ser humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice? Será enaltecido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quién entre nosotros quiere ser enaltecido por Dios? Yo quiero ser enaltecido por Dios. No les voy a mentir, yo quiero ser enaltecido por Dios. Pero si quiero que Dios me enaltezca, ¿qué es lo primero que debo hacer? Humillarme. Humillarme. Yo tengo autoridad sobre mí en las oficinas de la iglesia. Tengo al pastor Brian, tengo al pastor Bill, tengo al pastor Brett. ¿Sí? Y cuando yo voy con una sugerencia, cuando yo voy con alguna propuesta, cuando yo voy con algo que yo creo que Dios me está diciendo que debo hacer, y les digo, miren, yo creo que esto es lo que debo hacer, y oramos todos juntos, y oran ellos por su cuenta, y buscan el rostro de Dios y la voluntad de Dios, y vienen y me dicen, ¿sabes qué, Carlos? Se nos hace muy, muy bueno lo que estás pensando, podría ser de gran beneficio, pero no sentimos que eso es lo que Dios nos esté llamando como iglesia a hacer. Tengo dos opciones, ¿no es cierto? Pues últimamente como María y Aarón, ¿verdad? Pues últimamente Dios no les habla a ustedes solamente, y Dios no habla a través de ustedes solamente, Dios también me habla a mí, y Dios también habla a través de mí. Así es que yo agarro mis cosas, agarro a mi gente, agarro todo lo que tengo, y vamos a ir a comenzar una nueva iglesia en otro lugar. Podría hacerlo, ¿no es cierto? Pero estaría revelándome a la autoridad que Dios ha puesto por encima de mí. Y cuando ellos me dicen, no creemos que eso es lo que Dios está diciendo, entonces ¿saben qué debo hacer yo? Caer de rodillas de nuevo, buscar el rostro de Dios para que Él me confirme si lo que yo estoy pensando y queriendo en realidad viene de Él o de mi malvado corazón que quiere elevarse más de donde Él me tiene. Y pedirle que Él cambie el corazón y la mente de ellos y confirme a ellos la visión que me está dando a mí, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y hasta que Dios no me saque de este lugar y me ponga en una iglesia en la cual yo vaya a ser el pastor principal, la autoridad que Él ha puesto sobre mí son mis pastores y debo someterme a ellos. Y hay gente que no le gusta hacer eso. Hay gente que no le gusta seguir el ejemplo de Pablo. Le gustaría el título de superapóstol como el que Pablo tenía. Le gustaría ser el elegido de Dios como Pablo fue el elegido de Dios. Pero no está dispuesto a someterse. Y eso nunca va a ser honrado por Dios. Eso puede ser honrado por los hombres, pero nunca va a ser honrado por Dios. Porque no es así como Dios opera. El Hijo de Dios, creador de cielos y tierra, ¿qué fue lo que tuvo que hacer para ser exaltado hasta el lugar en donde está ahorita? Humillarse, convertirse en uno de nosotros, venir a morir, y no solamente a morir, sino morir sobre una cruz, pagar por nuestros pecados, y luego fue cuando Dios lo llevó y lo puso le dio el nombre que es sobre todo nombre, pero tuvo que humillarse. ¿Sí? Entonces Pablo llega ahí, hace este gran milagro, el procónsul cree y ahora están listos para seguir. Ahora su viaje los lleva a Perge, que se encuentra en tierra firme, como vimos ahorita en el mapa pasado, y en el área de Pisidia, en donde Juan Marcos, que según Colosenses 4:10 nos dice que es sobrino de Bernabé, decide volver a Jerusalén. Y esto causa un gran problema con Pablo y con Bernabé, tanto que más adelante vamos a ver en el libro de los Hechos que se van a separar por el desacuerdo que hay entre ellos. Y eso nos habla de que nosotros como hermanos podemos tener desacuerdos, ¿sí? A veces no pensamos de la misma manera, a veces no tenemos la misma idea de algo. Eso no quiere decir que no seamos hermanos, porque así de la misma manera que esto causó un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé, vamos a ver más adelante que Pablo de hecho se reconcilia con Bernabé, se reconcilia con Juan Marcos y después lo manda a llamar porque le es útil para el ministerio, pero lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Pongan el mapa de nuevo, por favor. Dice el versículo 14: de Perge siguieron a Antioquía de Pisidia, y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Entonces llegan a Perge, de Perge suben un poco más hacia Antioquía de Pisidia. Si se fijan, hay una Antioquía acá que está en Siria, hay una Antioquía ahí arriba que está en el área de Pisidia. Ahí es donde suben ellos, y un día de reposo que hubiera sido un sábado, entran en la sinagoga del lugar
y se sentaron. Versículo 15 dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. Noten aquí, se refiere primeramente a los judíos, y luego aquellos que temían a Dios eran los gentiles, que eran prosélitos a la fe judía, que se habían convertido al judaísmo porque habían creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y se dirige a ellos. Versículo 17 le sigue diciendo: el Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Ahorita en los martes estamos estudiando el libro de Génesis, y en ese libro de Génesis estábamos viendo cómo Dios escogió a Abraham y escogió a su familia y escogió a todo su pueblo. Sí, y hemos llegado al punto en el que los hijos de Israel y él van a Egipto. Es el comienzo de su estadía ahí durante 400 años, en donde Dios los va a ayudar a crecer, donde Dios los va a multiplicar, y van a pasar de ser un grupo de 70 personas a un grupo de casi 3 millones de personas que un día van a salir, 400 años después van a salir de Egipto. Entonces eso es de lo que les está hablando aquí en Éxodo, en Hechos 13, 17. Dice que vinieron a Egipto como extranjeros y luego Dios los sacó con gran despliegue de poder. Lo leemos en Éxodo capítulo 12. Durante unos 40 años los toleró en el desierto. Después de sacarlos de Egipto, anduvo con ellos por el desierto. Lo leemos en Números capítulo 14, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 sigue diciendo: y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel, y más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Y eso lo podemos leer en 1 de Samuel capítulo 8. Sí, todas esas son datos históricos, todas son cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, en las cuales Pablo está señalando para que se acuerden de todo lo que el pueblo de Israel ha estado pasando, para poder llevarlos, guiarlos por medio de su predicación y enseñanza hasta los tiempos del Mesías. Ahora, se me antoja curioso aquí lo que habla aquí acerca en el versículo 21, con donde dice: más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Ahora, esto es interesante por una razón. Porque debemos recordar que Dios nunca quiso que el pueblo de Israel fuera como los pueblos de su alrededor. Dios nunca quiso que el pueblo de Israel fuera como el resto de los pueblos que iban a encontrar en las tierras que iban a conquistar. Él siempre quiso que fueran separados, Él siempre quiso que fueran diferentes, Él siempre quiso ser el que gobernara a su pueblo. No quería un rey para ellos, Él quería ser su rey y deseaba que sus hijos lo reconocieran como tal. Y una de las cosas que el pueblo quiso tener, que los demás pueblos tenían, era un rey. No sé por qué. Dios había sido tan bueno con ellos, Dios los había escogido, los había llevado a Egipto, los había protegido, les había ayudado a multiplicarse, los había sacado con mano poderosa de Egipto, los había guardado durante 40 años en el desierto. Les había dado maná del cielo para que comieran, les había protegido de noche con una columna de lumbre, de día con una columna de nube. Sus ropas y sus calzados no se habían desgastado, Él había estado con ellos. Pero cuando entran a la tierra prometida, después de ver que los pueblos de su alrededor tienen rey, dicen: nosotros queremos ser como los demás pueblos, y piden rey. ¿Y saben qué? Dios les concede lo que quieren. Dios les concedió lo que querían, pero fue para su mal, fue para su sufrimiento. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos a Dios, porque a veces nos lo da para que nos demos cuenta de que lo que estamos pidiendo no es para nuestro bien, para que nos volvamos a Él. Y el pueblo de Israel pidió rey, y el Señor les dio un rey. Y al recibir a ese rey, al poner ese rey sobre sí mismos, la palabra de Dios nos dice que estaban desechando a Dios,
que no quisieron que Dios siguiera reinando sobre ellos. Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que ponga rey sobre ellos como todos los demás pueblos, Samuel se enoja. Samuel se llena de ira. ¿Cómo es posible que vayan a desechar al Dios vivo y quieran poner a un hombre sobre ustedes para que los gobierne? ¿Cómo es posible que este rey tan bueno, que este Dios tan bueno, que los ha cuidado, que los ha guardado, que los ha protegido, que ha suplido para ustedes todos estos años, ahora lo quieran desechar y lo quieran hacer a un lado para que un hombre reine sobre ustedes? Primera de Samuel capítulo 8, los versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Y entonces, noten lo que hace, oró al Señor. Noten, no va y les habla y les dice, pero les va a pasar esto y aquello. Sí les advierte, pero va con el Señor y ora al Señor. Y por favor lean conmigo lo que el Señor responde en el versículo 7 de Primera de Samuel 8. Y el Señor le dijo: atiende a todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Se fijan? Dios lo toma de una manera personal aquí. Dios dice: Samuel, ¿para qué te enchilas tanto? El problema no es contigo. No te están rechazando a ti. No están diciendo que no eres buen profeta. No están diciendo que no les has enseñado la palabra de Dios. No están diciendo que no sabes nada. ¿Sabes lo que están haciendo por medio de esta acción? Me están rechazando a mí. Me están rechazando a mí. Me están haciendo a un lado a mí. Están queriendo mejor los caminos del mundo, la manera de actuar del mundo, la manera de hacer las cosas del mundo, que hacer las cosas como yo las quiero hechas. ¿Se fijan ustedes? Aquí el Señor les está dando lo que quieren, pero también nos está advirtiendo a través de la palabra que lo que los judíos estaban haciendo en aquel tiempo no era rechazar a Samuel como profeta, sino que estaban prefiriendo tener un rey terrenal, tener un rey que era hombre, un rey que no era perfecto, en lugar de tener a Dios como rey. Y su pretexto era porque querían que un rey saliera delante de ellos a la guerra, tuviera victorias como los demás pueblos a su alrededor, y viniera con el botín y con las victorias y con los prisioneros. Dios los había protegido y había luchado las victorias, las batallas que ellos habían tenido que librar durante toda su existencia. Pero estaban diciéndole a Dios: no te queremos a ti, queremos rey. Y Dios se los dio. Ahora nosotros como creyentes neotestamentarios podemos pensar: qué cabezas huecas, ¿no es cierto? Digo, eso es lo que pensamos. ¿Cómo es posible que rechazaran a Dios? No nos cabe en la mente que rechazaran a un Dios tan lleno de amor y de misericordia y de gracia, tan poderoso, que se haya mostrado a su favor por tanto tiempo. No nos cabe en la cabeza. Pero ¿saben qué? Muchas veces eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Rechazamos a Dios, rechazamos los caminos de Dios, rechazamos la manera de Dios de hacer las cosas y adoptamos las filosofías, las mentalidades, las maneras de actuar del mundo en muchos de nuestros problemas interpersonales, en muchos de nuestros problemas como matrimonios, en muchos de nuestros problemas como padres de familia, en muchos de nuestros problemas en el trabajo, en muchos de nuestros problemas en la escuela. Adoptamos la manera de actuar del mundo y lo rechazamos a Él. Porque de alguna manera su palabra no es relevante a mi situación. De alguna manera su palabra no habla a lo que yo estoy pasando. De alguna manera tiene que haber algo más poderoso, tiene que haber algo de más sabiduría, tiene que haber algo que me explique mejor por qué está pasando esto que está pasando. Su palabra no es suficiente para mí. Y empezamos a adoptar las maneras del mundo. Y así como Dios no quería que Israel fuera como las otras naciones del mundo, así Dios no quiere que su iglesia sea como el resto del mundo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y ¿por cuánto? Por siempre. Escuchen o lean conmigo más bien lo que Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 6, comenzando con el versículo 14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual,
Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Noten, ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Yo he dicho, el Señor Todopoderoso. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Y si nosotros somos parte de su iglesia, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando nosotros decidimos que vamos a hacer lo que el mundo hace, que vamos a pensar como el mundo piensa, que vamos a seguir los caminos del mundo, estamos diciendo: no quiero a Dios, quiero que pongan un rey humano sobre mí, que me diga lo que tengo que hacer, que me trace el camino, que me dé una dirección clara de lo que tengo que hacer para poder solucionar este problema. Cuando delante de nosotros tenemos la gloriosa palabra de Dios, cuando en nuestro corazón mora el poderoso Espíritu Santo de Dios y somos cristianos. Y lo que le estamos diciendo a Dios cuando hacemos eso, como los hijos de Israel, estamos diciéndole: no te necesito. Cuando te necesite yo te llame. Cuando te necesite yo voy a orar. Cuando te necesite yo voy a invocar tu nombre. Cuando te necesite, entonces quiero que estés ahí para mí. Cuando te necesite y hable en el nombre de Jesús, quiero que lo que yo pida lo hagas. Pero para esto no te necesito. Anoche estábamos con el pastor Raúl. Hicieron una carne asada y estuvimos ahí compartiendo con él. Y compartió una historia acerca de Pilar y John, y cómo ellos, uno de sus perritos tuvo perritos, una perrita tuvo perritos. Y dijo: ¿quién quiere uno de los perritos? Porque eran demasiados perritos. Y muchos levantaron su mano. Y una hermana fue con Pilar y le dijo: yo quiero uno, pero primero tengo que preguntarle a Dios si quiere que lo tenga. Y Raúl le estaba diciéndonos, cuando yo oí eso pensé: wow, tiene que preguntarle a Dios si Dios quiere que tenga un perrito. Se oye, por favor, digo, ¿verdad? Si dio el ejemplo: si un hijo de ustedes quiere un perrito y alguien les ofrece regalarle uno, tienen que preguntarle a Dios si lo pueden tener o no. Cosa más simple, ¿no? Qué cosa más tonta. Dice: ¿saben qué? Se fue, oró, vino después y le dijo a Pilar: Dios me dijo que sí podía tener ese perrito. ¿Okay? Y se oyó su perrito. Para hacerles la historia corta, dice que de toda la gente que recibió uno de esos perritos, todos, menos el de esa señora, se murieron. Todos los perritos, menos el que se le dio a esa señora, se murieron. ¿Por qué? Digo, podemos echarle la culpa a muchas cosas, ¿no? Podemos decir los dueños eran unos desentendidos, los dueños no le daban de comer, los dueños eran esto, los perros se enfermaban. Podemos darle un montón de pretextos y razonamientos humanos. Les digo lo que yo creo: esa señora hizo la voluntad de Dios. Y Dios honró que ella hubiera cumplido su voluntad. Pero fue con Dios y le preguntó: Señor, ¿quieres que tenga este perrito o no? Hacemos tantas cosas, tomamos tantas decisiones mucho más importantes que pedirle a Dios que nos diga si debemos tener un perro o no. Y las tomamos sin consultar a Dios. Lo desechamos. A veces porque tenemos miedo de lo que nos va a decir. A veces porque ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Porque sabemos que estamos pidiendo egoístamente, porque sabemos que estamos pidiendo para nosotros mismos, porque sabemos que estamos pidiendo porque va a ser un bien para nosotros sin importarnos los demás. Y tenemos miedo de que Dios confirme que la respuesta es no. Y en lugar de consultarlo, le decimos: hazte a un lado. Yo quiero un rey que pueda ver.
Un rey que pueda ver que es diestro con la espada. Un rey que tenga poder para moverse aquí en la tierra. Tú eres bueno para las cosas celestiales, tú eres bueno para las cosas espirituales, pero para la vida que estoy viviendo ahorita, no sabes. Oh, mis hermanos, por favor. Como pastor, como amigo, como hermano, vayan a Dios hasta para las cosas más pequeñas. Va a valer la pena. Porque van a hacer las cosas sabiendo que es la perfecta voluntad de Dios. Y aunque los perritos a su alrededor se estén muriendo, el suyo va a quedar vivo. El suyo va a quedar vivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 22 sigue diciendo: cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé. En su Biblia puede decir Isaí: porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es ¿quién? Jesús. Finalmente llega al clímax de esa parte del mensaje, pero al principio del verdadero mensaje de Dios, que es que en Jesús Él iba a salvar a su pueblo. Versículo 24 sigue diciendo: antes de que Jesús viniera, Juan, hablando de Juan el Bautista, predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, o sea, el Mesías, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Sepan ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, que este mensaje de salvación ha sido enviado a vosotros. Noten, a todos, a los judíos, a los que eran temerosos de Dios, a los que eran gentiles, este mensaje ha venido hoy a ustedes. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros y ha sido enviado a ustedes. La promesa del Señor a Abraham en Génesis 12:3 fue que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y en Jesús es como se cumplió la promesa que le dio a Abraham. ¿Sí? A él le dio la potestad para venir y salvar a los judíos, pero también a todo el mundo. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Los de todo el mundo. Era la bendición que Dios había prometido a Abraham. En Jesús se cumplió. Versículo 27 de Hechos 13 sigue diciendo: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Noten por favor lo que dice ahí. Y yo subrayé en mi Biblia las palabras: lo cual se lee en los días de reposo. ¿Sí? Porque todos los días de reposo se les leían las palabras de los profetas. Todos los días de reposo se les leían las palabras que los profetas habían hablado. No solamente acerca de la venida de Jesús, sino también de cómo habría de sufrir y de la muerte que iba a tener que sufrir. Pero cuando estuvieron leyendo por 2000 años esas profecías, cuando estuvieron estudiando la palabra por 2000 años acerca de la venida del Mesías, ¿sí? No estaban prestando atención. Y porque no estaban prestando atención, vino el Mesías y se perdieron de su venida, se perdieron de él, no lo reconocieron como tal. Digo, hay tantas profecías en la palabra de Dios acerca del Mesías. Si tan solo leyeran Isaías 53, se darían cuenta de lo que el Mesías iba a tener que hacer, sufrir y pasar para poder llevar a cabo la obra de Dios. Pero aun cuando lo escuchaban una y otra y otra y otra y otra vez, no se dieron cuenta, no prestaban atención, no ponían atención a lo que la palabra estaba diciendo, y se perdieron de la bendición de saber cuando el Mesías los visitó. Y Jesucristo se lamentó de eso cuando les dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo hubieras conocido el día de tu visitación. Pero porque no lo conocieron, fue destruida Jerusalén. ¿Saben qué? Que nunca se vaya a decir de nosotros
Cada vez que iban a la iglesia se les declaraba todo el consejo de Dios, pero jamás quisieron aplicarlo a sus vidas. Cada vez que iban a la iglesia se les predicaba la palabra inadulterada de Dios. Cada vez que iban a la iglesia se les recordaba la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios al enviar a Jesucristo a morir por ellos. Cada vez que iban a la iglesia se les recordaba acerca de lo que Dios esperaba de ellos, de lo que Dios quería que hicieran para poder bendecirlos, pero nunca lo hicieron. Que no se vaya a decir que por ignorancia no hemos reconocido a Jesús cuando nos habla al oído. La palabra de Dios nos dice que las ovejas de Jesús conocen su voz y la oyen. ¿Somos ovejas de Jesús? Porque si somos ovejas de Jesús debemos reconocer su voz y oírla y prestar atención. ¿Sí? Que no se vaya a decir de nosotros lo que se tuvo que decir de los judíos. Y que por ignorancia no vayamos a reconocer la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor. Que seamos sensibles a la dirección de su Espíritu. Y que no lo desechemos. Y que Él nos dé la habilidad para ser obedientes a lo que nuestro Rey nos dice. Amén. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente porque decimos Señor, Señor no garantiza la entrada al reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre es el que entrará en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 6, versículo 46, las palabras de Jesús dicen, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les mando hacer. Más claro, como dice mi papá, no canta un gallo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Señor implica que yo estoy por encima de todas las cosas en su vida. Señor implica que lo que yo digo, eso se hace. Señor implica que lo que mi palabra les enseña, eso es lo que van a practicar. Que sea su Señor implica que yo rijo sus vidas de acuerdo a mi perfecta voluntad y ustedes no se niegan a hacer lo que yo les pido. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? ¿Saben que Jesús estaba no condenando? Así como esta no debe ser una condenación. Esta debe ser un llamado a purificarnos, a limpiarnos, a lavarnos de la inmundicia que este mundo pone sobre nosotros. De entregar nuestro corazón a Dios para que Él lo transforme en de un corazón de piedra que no siente, que está muerto, que no tiene ojos para ver las cosas espirituales, a un corazón que tenga ojos para ver las cosas como Él las ve. Para juzgarlas como Él las juzga, para llamarlas como Él las llama. Para eso es, porque Él nos ama, porque quiere que tengamos conocimiento, porque no quiere que nosotros, como su pueblo Israel, sea destruido por falta de conocimiento. Esto no es una sentencia, esto no es una maldición. Sí, esto es un llamado a que nuestro corazón sienta convicción y cuando sienta convicción digamos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Ya estoy cansado. Ya lo intenté muchas veces a mi manera. No funciona. No funciona. Pero a tu palabra, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey, dame las fuerzas para hacerlo como tú me dices que lo haga. Dame las fuerzas para hacerlo como tú me dices que lo haga. Debo preguntar entonces esta mañana, ¿quién es nuestro Rey? Porque si el Señor es nuestro Rey, vamos a pedirle la habilidad para obedecerle. Si el Señor no es nuestro Rey, vamos a seguir como vamos. Dios no nos obliga. Y si Dios no los obliga a ustedes a hacer las cosas que Él quiere, yo no tengo el poder para hacerlo.
Y lo único que puedo hacer es traerles el mensaje de la palabra de Dios. Y me pueden odiar todo lo que quieran. Y me pueden criticar todo lo que quieran. Pero yo entiendo lo que Dios le dijo a Samuel. Samuel, no te preocupes, no te están despreciando a mí. No te están despreciando a ti. Me están despreciando a mí. Así que créame, yo no lo voy a tomar personal. Porque yo solamente soy el mensajero. Sigue diciendo ahí en Hechos 13, 28 ahora. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y la promesa que le hizo a David fue que siempre iba a haber alguien sentado en su trono que fuera de su linaje. Y al levantar a Jesús de entre los muertos y al proclamarlo el rey, podemos estar seguros de que alguien ha estado desde ese momento sentado en el trono de David y va a permanecer sentado en ese trono de David hasta que Él venga y establezca su reino aquí en la tierra y que se cumpla el resto de la promesa que le ha dado. ¿Sí? Pero Él es el que lo hace. Él es el que es fiel en cumplir sus promesas a Él, a David. Y Él es el que es fiel en cumplir todas sus promesas porque Él no puede negarse a sí mismo. Por amor de su propio nombre siempre va a permanecer fiel. Y así como fue misericordioso para con los judíos, así como fue misericordioso para con David, así como fue misericordioso para Josué, para todos los demás personajes que leemos así en la Biblia, así es misericordioso para nosotros y siempre está dispuesto a perdonarnos de la misma manera que les perdonó a ellos. Eso es lo grandioso de Dios. Y eso es lo que tenemos que acordarnos. Que cuando caemos, cuando tropezamos, cuando pecamos, no tenemos por qué escondernos de Él. Podemos tener la confianza de que si vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en lugar de apartarnos de Él, debemos aferrarnos más a Él, porque Él es bueno. El profeta Miqueas describe en Miqueas 7:18: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. En el Salmo 103, los versículos 12 al 14 leemos: tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Si fijan ustedes, Él nos conoce, Él sabe que somos débiles. Él sabe que vamos a fallar, no quiere que fallemos, nos da el poder para no fallar, pero sabe que vamos a fallar. Y cuando fallamos podemos ir a Él con toda confianza. Por eso la palabra de Dios exhorta al incrédulo a no despreciar el llamado de Dios. Porque Él siempre está dispuesto a perdonar al más vil de los pecadores si van a Él con un corazón contrito y humillado. Sí, Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 6:2, porque él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. No se vayan de aquí, por favor. Si han ofendido a Dios, si han caído, si han cometido errores, si han pecado contra Él, no se vayan de aquí sin pedirle perdón y pedirle que los llene de nuevo con su espíritu, para que de aquí en adelante puedan obedecer su ley, obedecer su palabra, seguir sus caminos, seguir sus indicaciones. Y cuando digan Señor, Señor, no sea de la lengua, de los labios para afuera solamente, sino que toda su vida proclame a Jesús como su Señor. Porque hoy es el momento oportuno. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación.
Y nadie tiene que irse de aquí sin ser salvo. Nadie tiene que irse de aquí sin ser perdonado. Nadie tiene que irse de aquí sin poder ser reconciliado con Dios, si tan solamente viene a Él con un corazón contrito y humillado. Amén. Versículo 35 sigue diciendo: y también se dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación, y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. ¿Se fijan ustedes? Entiendan, por favor. Les está diciendo a estos judíos, entiendan por favor, les está diciendo a los gentiles, lo que les estamos anunciando aquí con toda esta predicación, con toda esta lección de historia judía, lo que les estamos anunciando es el perdón de pecados por medio de Jesús, porque no hay otro por medio del cual puedan ser perdonados. No hay nadie más a quien puedan ir a confesarse, a pedir perdón a Dios para que Dios los reciba, si no es por medio de Jesús. Él es el único. Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículos 11 al 12: este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Se fijan ustedes? No se le ha dado a la humanidad ningún otro nombre. No me importa cuál nombre sea. No se les dio el nombre de Buda, no se les dio el nombre de Mohammed, no se les dio el nombre de Confucio, no se les dio el nombre de María, no se les dio el nombre de San Pedro, se les dio el nombre de Jesús, y es el único que puede salvar. El único. Y cualquiera que esté confiando en algún otro o en alguna otra cosa no tiene la verdadera salvación de Dios. Y se los digo con temor en el corazón de que así sea. Vengan a Cristo. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y luego noten lo que le sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 39. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. A los romanos les escribe Pablo en Romanos 3:20: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley no nos sirve de nada. Nuestros ritos religiosos, nuestras costumbres religiosas, toda la religiosidad que pudiéramos mostrar no nos sirve de nada, no sirve para salvarnos. No nos puede santificar, no nos puede justificar, no nos puede perfeccionar, no puede cambiar nuestro corazón. Todo ello simplemente nos señala lo que estamos haciendo mal, pero no puede hacer nada para limpiarnos de lo que estamos haciendo mal. Y por eso Pablo en Romanos 1, 16 y 17 dice: pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, o sea, los gentiles. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de ¿qué? De la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Se fijan? Es por medio de la fe en Cristo solamente, en nada más. El bautismo no lo salva, las lenguas no lo salvan, las profecías no lo salvan. El único que salva es Cristo. Versículo 40 sigue diciendo: tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. ¿Qué era esto grande que iba a hacer? Enviar a su Hijo amado a venir a pagar por el pecado de la humanidad. Y si alguien les hubiera dicho a los judíos: esto es lo que Dios va a hacer, hubieran dicho: no es posible. Como hay mucha gente que se le dice: cree en Cristo y será salvo. No es posible.
Ven a Cristo, dale tu corazón y tendrás el cielo. No es posible. Tiene que haber algo que yo tenga que hacer. Tiene que haber algo sobre lo cual yo tenga control. Tiene que haber algo con lo que yo pueda demostrar que soy digno del cielo. Permítame decirle una gran verdad que a lo mejor no le gusta. En cada uno de nosotros no hay nada digno de que nos gane el cielo. Ni una sola cosa. Porque si nos comparamos el uno con el otro, estoy seguro que yo soy mejor que muchos de ustedes. No hay duda en mi mente. Y estoy seguro que ustedes creen que son mejor que muchos de los que están aquí. Y estoy seguro que todos los que están aquí piensan que son mejor que yo. Porque esa es la naturaleza humana. Me comparo con el que tengo a un lado. Yo sé que soy como soy, pero cuando menos no soy como este camarada. ¿Verdad? Pero con el que debemos de compararnos es con Dios, con su perfección, con su santidad, con su pureza, con su justicia. ¿Y quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Por eso necesitamos a Jesús y por eso a los judíos se les hacía tan loco. Por eso a los judíos se les hacía una locura. Lean conmigo lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 21. El mensaje de la cruz es ciertamente una ¿qué? Una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso a salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Es una locura esto que está pasando aquí ahorita. Hay como unas 80 personas, 90 personas aquí ahorita escuchándome a mí predicar la palabra de Dios. Para el mundo esto es una locura. ¿Qué están haciendo? Va a jugar México contra Jamaica. Deberían de estarse preparando con el dip y el guacamole y los chips y la salsa y encendiendo el carbón y asegurándose de que la televisión va a funcionar. Ahí es donde deberían estar. ¿Qué están haciendo escuchando a este loco? Eso es lo que el mundo dice. Y esta locura es la que nos va a llevar al cielo. Esta locura es lo que nos va a mantener firmes. Esta locura es la que nos va a ayudar a distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad. Esta locura es la que nos va a llevar más cerca del corazón de Dios. Esta locura es lo que está haciendo. Seguimos leyendo aquí para terminar hoy en el versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Y luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos, o sea, a los que son gentiles. Noten aquí, ellos se consideraron a sí mismos indignos. Ellos fueron los que rechazaron. Dios les estaba mandando el mensaje. Dios les estaba rogando a través de Pablo: por favor, arrepiéntanse, vengan a Cristo, Él es el único medio de salvación. Pero ellos lo estaban rechazando. Dios no excluye absolutamente a nadie. Todo el que quede excluido va a quedar excluido porque no quieren recibir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, pero no porque Dios los esté queriendo excluir.
Son ellos mismos los que se están excluyendo. Versículo 47 dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que eran judíos oyeron esto, cuando los que no eran judíos o los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron a la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Último versículo de esta mañana, el versículo 52 dice, y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Noten, los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo, a pesar de la oposición, a pesar de que estaban siendo rechazado el mensaje, a pesar de todo lo que hicieron contra ellos. Y vamos a ver cómo hicieron cosas peores todavía la semana que entra. Ellos seguían con gozo y llenos del Espíritu Santo. Y saben que esa debe ser nuestra vida también. Nosotros también debemos de siempre buscar estar llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo, a pesar de las cosas que estén pasando en nuestra vida, a pesar de nuestras circunstancias. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Y ese gozo es el que nos mantiene siguiendo adelante, es el que nos mantiene poniendo un pie delante del otro, aun cuando el camino es difícil, aun cuando el camino es cuesta arriba, aun cuando está lloviendo, aun cuando está nevando, aun cuando nos sentimos cansados. Ese gozo es el que nos llena de fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Porque eso es lo que el Evangelio de Jesucristo trae. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. En Romanos 15, 13 se nos dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en Primera de Tesalonicenses 1:6 Pablo escribe, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Saben que eso es lo que debemos hacer? Imitadores de los apóstoles, imitadores del Señor. Los apóstoles han puesto el fundamento. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más fundamento. El fundamento ha sido puesto, el cimiento ha sido puesto, el fundamento es Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles es con la que somos edificados. Y el gozo del Señor es con lo que nos mantenemos firmes, caminando hacia adelante en su gracia y poder. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor, mientras inclinamos nuestro rostro y vamos al Señor en oración. Y si hay alguien entre nosotros que necesite aprovecharse de que hoy es el momento indicado, hoy es el día de salvación para él o ella, no es necesario que haga algo grandioso, que se ponga de pie y que llore. No, lo único que es necesario es que reconozca en su corazón que es pecador, que reconozca en su corazón que necesita a Jesucristo, que se arrepienta de su pecado delante de Él y que le diga, Señor, en este mismo momento, ven a mi corazón, transfórmame, cámbiame, conviérteme verdaderamente en tu hijo o hija. Perdóname por no haberte querido como mi rey, como mi Señor. Perdóname por haber adoptado los métodos del mundo, por haber creído que en el mundo iba a encontrar lo que mi espíritu necesitaba, anhelaba, deseaba. Perdóname. Porque como el pueblo de Israel, me he dado cuenta de que no estaba desechando al profeta, no estaba desechando al mensajero, no estaba desechando al pastor, te estaba desechando a ti, mi Rey, mi Señor. Si usted hace esa oración de todo corazón, ahí donde está sentado, sentada, y clama a Él, invoca el nombre de Jesús, será salvo.
Y después del servicio, pase al frente. Y va a haber hermanos aquí al frente que van a orar por y con usted, para que el Señor les ayude a vivir de acuerdo a su perfecta voluntad.